voy a empezar ahí a dar la introducción, bueno, a los agradecimientos a las y los dirigentes presentes. Wilfredo Terzán, presidente de la FENEDU, a Catherine, dirigente también de la agencia. Así que muchas gracias. Ayer estuvimos en la charla de María Tiu, la cual fue muy buena, estábamos comentando en un inicio, así que agradecemos mucho ahí el trabajo colaborativo entre dirigentes, sobre todo la conmemoración de este nuevo 8 de marzo. Bueno, hoy día nos acompaña la profesora Jimena Valdés. Ella es académica de la Universidad de Humanismo Cristiano, es investigadora chilena, de profesión geógrafa. Su trabajo ha sido principalmente sobre cambios sociales, condición de las mujeres y relaciones de género en el medio rural. También es fundadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Mujer, autora del libro Violencia de Género, Cuerpos, Espacios y Territorios, La vida en común, transformaciones familiares en Chile y el medio rural en la segunda mitad del siglo XX, interacciones hombre y mujer y subjetividades, un estudio del caso comparativo entre Francia y Chile en Puertas Adentro, masculino y femenino de la familia contemporánea, entre otros libros. Así que muchas gracias, profesora. Bueno, me presento Carmen Luz Jiménez, presidenta nacional de ASUME, y en esta nueva conmemoración del 8M, junto con la Comisión de Género que está aquí presente, está Patricia ahí también comentando, hemos organizado esta charla para poder reflexionar una vez más en este día, que cada día es menos celebración y más conmemoración. Así que, profesora, todo suyo el espacio, y agradezco mutear los micrófonos para que podamos, la charla pueda fluir. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Carmen Luz, y muchas gracias, Patricia, por la invitación. Yo estoy muy... Es un honor para mí realmente hablar delante de ASUME, instancia que parece que se forma para incidir, ¿cierto?, dentro de la superintendencia en cambios culturales que proclive a mayor igualdad entre los géneros, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida de la invitación y les quiero explicar un poco, o sea, yo pienso que estas cosas son más bien una conversación y ojalá tengamos después tiempito para conversar, ¿cierto? De las luchas de las mujeres al género tiene un sentido, digamos, porque las luchas de las mujeres inscritas en el feminismo son mucho más largas que la llegada de la categoría género a las instituciones públicas, al Estado, a la academia, a la investigación, ¿no? Y yo creo que es bueno siempre recalcar que estas luchas han sido muy largas. Entonces, muy largas, se han dado en distintos lugares, distintos espacios, distintas fechas, y yo quiero hablar de eso para después terminar con la cuestión de género y después imaginarnos qué va a pasar en este gobierno que ha tenido una inclusión increíble de mujeres con respecto a lo que ocurrió en el resto del mundo y en nuestro país, ¿no? Y otro hecho que es importante. La muteé, creo, siento, ahora sí. Se silenció solo esto. La constituyente es el hecho más significativo que está ocurriendo en Chile en este minuto, ¿no? Por los discursos, por las ideas que tiene, por lo que está tratando de hacer en términos de cambios constitucionales. Así que esto es una conversación abierta al diálogo y vamos. Y Carmen Luz, yo te digo que cambies la diapositiva y tú me ayudas a manejar esta herramienta, ¿ya? Y muchas gracias a todos por estar acá, a todas y a todos. Y entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que yo quiero dejar aquí como plasmado? Es esta idea que las luchas de las mujeres en la historia pueden ser leídas como una constante reiteración de violencia, pero también de resistencia a nivel público, político y privado, ¿no? No nos olvidemos nunca que cada mujer en sus casas, o muchas mujeres en sus casas, abuelas, tatarabuelas, madres, han resistido, ¿cierto?, a la dominación masculina, así como
en el ámbito público se han dado luchas de hace muchas décadas y centenas de años. ¿Sí? Esa es la idea que yo quisiera dejar plasmada acá para abrir la conversación. ¿Cambiamos de diapo? Bueno, nunca está de más reiterar, ¿cierto?, de dónde, por qué nosotros conmemoramos o celebramos el 8 de marzo. Bueno, es a raíz de la muerte de obreras textiles quemadas en una fábrica en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Después este día se entabla, se establece como Día de la Mujer, pero no mujer a secas, sino que mujer trabajadora. Y eso yo creo que no hay que olvidarla, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Y esto lo coloca Clara Zetkin, una socialista, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague en 1910. Y luego, después de muchas luchas sufragistas, feministas, en 1975, la ONU lo instaura como Día de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Pero yo creo que expropiar este día al concepto de mujer trabajadora no es muy político, porque la mujer trabajadora es la que vive más las opresiones y sin dejar de lado otros segmentos de mujeres, ¿no? La próxima. Bueno, y aquí estas fotografías, estas imágenes, hablan de esta historia de la lucha y resistencia de las mujeres a lo largo del tiempo. Entonces nosotros tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que bien, como dice las palabras, es la declaración de los derechos de los hombres y de los ciudadanos, pero no de las mujeres. Esta señora, esta Olympia de Gouges, hace una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y en la próxima diapositiva vamos a ver qué le pasó. La guillotinaron, le cortaron la cabeza. Ella era del grupo de los girondinos y fue acusada de traición, y esta idea de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadana se silenció por varios siglos, a lo menos 2, ¿no? Y con esto, este es el primer registro que tenemos de un intento por cambiar las cosas de las culturas patriarcales que existían, ¿cierto?, en el siglo XVIII. La próxima. Y si nos vamos a nuestro país, y una de las cosas importantes, aparte de lo que ocurrió en 1877 con el acceso de las mujeres a la educación, ¿cierto?, con la ley Amunátegui, que es muy importante, el MEMS, que dura desde el año 35 al 53, fue una primera ola feminista sufragista que para el país fue clave porque luchó por el derecho a voto, pero yo coloqué aquí una esta de la Mujer Nueva, que es una revista que se sostiene por varias décadas, donde no solo las memchistas peleaban por el derecho a voto, sino que colocaron el tema del aborto, el tema del divorcio, el tema de la opresión de las mujeres, de la educación de las mujeres. Es decir, es un diario, ¿cierto? Un diario que coloca diversos elementos que estamos hoy día también, que están hoy día y no se han solucionado, de manera muy temprana. Ahora hay que decir una cuestión que es bien importante, que cuando se logra el derecho a voto en Chile, Gabriel González Videla hace un acto en el año 49, si no me acuerdo, en el municipal, donde las memchistas no son invitadas. Todas estas mujeres que pelearon, la Elena Cafarena, la Olga Poblete, una serie de líderes feministas de la época, no son invitadas a el logro que se consigue, ¿cierto?, con el acceso de las mujeres primero al voto municipal y después al voto presidencial. La próxima. Aquí tenemos a la Elena Cafarena al lado izquierdo y a Julieta Quirur al lado derecho. Entonces aquí con esta imagen yo quisiera colocar, ¿cierto?, que hay desde el año 53, cuando se acaba el MEMS, hasta el año 80, 78, 80, hay un tiempo en que no hay demostraciones feministas, que no hay movimiento feminista en el país,
y de que esto se institucionaliza, ¿cierto? Esta idea se institucionaliza, viene, qué sé yo, una ley para la guardería infantil, una serie de cosas, acceso de las niñas al colegio, qué sé yo, pero no hay movimiento. Y en tanto no hay movimiento, no hay muchos cambios tampoco, ¿no? La próxima. Entonces, cuando surge la segunda ola feminista, no surge sola. Primero está toda la lucha de las mujeres por los derechos humanos y el fin de la dictadura, las mujeres detenidas, desaparecidos, etcétera, etcétera. Y son años de protesta de mujeres, del movimiento de mujeres y también del movimiento feminista en tiempos, ¿cierto?, de opresión política del país. Y esto creo que es importante señalarlo porque en esa época se veían más mujeres luchando en la calle que hombres luchando en la calle. Yo creo que hay que recalcar que en la lucha para recuperar la democracia las mujeres chilenas tuvieron un papel muy, muy, muy importante. La próxima. Aquí tenemos, me salió media borrada esta cuestión, aquí tenemos el departamento femenino del sindical, de la Confederación Sindical, en el Caupolicán de los años 80, donde se congrega ciertos miles de mujeres a estos actos para recuperar la democracia. Después sigue un acto enorme en el Estadio Santa Laura, salidas a la calle, mujeres presas, etcétera, etcétera. Esto para remarcar, ¿cierto?, que la lucha por la recuperación de la democracia tiene una cara femenina muy importante que no hay que olvidar. La próxima. Aquí tenemos el movimiento feminista, por ahí está la Julieta Kirgu y otras mujeres, ¿cierto?, en la Biblioteca Nacional, en esos años, en los años 80, en la década de los 80, con la consigna democracia en el país y en la casa. La próxima. Esto es importante, el asunto de la memoria, es decir, de repente uno puede, o las jóvenes generaciones podrían pensar que esto es nuevo, pero no es nuevo, por eso ir a la Revolución Francesa para recordar que estas ideas, ¿cierto?, son ideas viejas, que ha costado mucho que recoja la sociedad y que la sociedad o el sistema político luche para cambiar esto. Por lo tanto, el tema de la memoria es importante considerarlo y siempre volver a lo que hicieron generaciones anteriores en Chile, en otros países, porque sin ello no estaríamos donde estamos y todavía falta mucho, ¿no? La próxima. Y lo que hoy día tiene mayor significación, creo yo, es lo que ocurrió a partir del Mayo Feminista, ¿no? Con las jóvenes generaciones, con esta tercera ola feminista, que irrumpe como nunca, porque lo que ocurrió con nosotras, con mi generación, con la democracia en el país y en la casa, con la lucha con la dictadura, es que era una minoría que apenas se notaba, ¿no? Era una minoría muy, muy silenciada, pero estas últimas décadas, esta tercera ola feminista ha logrado irrumpir en el espacio público de una manera que nunca, ni siquiera el MEMS lo logró hacer, que nunca había ocurrido en el país, con denuncias y con el traslado o la prefiguración, ¿cierto?, del cuerpo femenino como un ámbito de lucha política, la recuperación del cuerpo, la soberanía sobre los cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales, ¿no? Y esta entrada a lo público de esta tercera ola feminista, esta manifestación, estas performances que han hecho las estudiantes, las jóvenes en el espacio público, han tenido tal significación que yo creo que es bueno que nos demos cuenta del peso que ha tenido esta lucha, ¿cierto? Que hasta Piñera es feminista, ¿no? Claro, todos somos feministas, ¿no? Y eso no se había escuchado en nuestro país porque yo me acuerdo que cuando fuimos a la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en China, en el año 95, el género era una palabra satanizada. Me acuerdo que Gabriel Valdés, Patricia, Gabriel Valdés, el senador, hablaba del género como un demonio en el Senado, ¿no?
que hubo una reacción de los sectores conservadores, católicos, a las cuestiones de cambio en las identidades de género, brutal, y que en el mismo Ministerio de Educación todo lo que atañía a la sexualidad, a los cambios de los programas en educación sexual, fueron negados y rechazados por el arzobispado, por las ONG fundamentalistas católicas, fundamentalmente el mundo católico va a reaccionar, ¿cierto?, contra esta con lo que ocurría y lo que difundió la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el plan de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y fue ocurrió en esos minutos un aumento de la voz del conservadurismo primero contra la fundación del CERNAM en 1991, pero después contra todas estas políticas que trata de hacer el Ministerio de Educación en sexualidad, en prevención del embarazo adolescente, etcétera, etcétera, que frenaron en alguna medida mucho los cambios que se podrían haber hecho impulsados por políticas públicas, ¿no? Ahora, con la fuerza que tiene este movimiento hoy día, esta tercera ola feminista, ¿cierto? Eso no ha ocurrido, porque, bueno, el hecho de que Piñera se declare feminista ya es una cosa un poco rara, pero bueno, tiene que ver con el peso político que tiene la presencia de las mujeres, de un conjunto de mujeres de todas las generaciones, pero impulsadas por la generación más jóvenes, que coloca el cuerpo, la soberanía del cuerpo, como prioridad en la lucha de estos días, sin negar otra. La próxima. Creo que en este título que tiene el actual el gobierno que va a instalarse en estos días, no tenemos que olvidar la revuelta antipatriarcal del 19 y el 20, ¿cierto? Que va a significar una ocupación del espacio público por parte de diversos sectores sociales, no solo las mujeres, pero en que las mujeres ya antes con el mayo feminista van a tener un lugar fundamental en reclamar, ¿cierto?, cuestiones que habían quedado fosilizadas, silenciadas en los años de la famosa transición a la democracia, ¿no? ¿Sí? Y como Patricia parte... Castillo, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Como parte de esta irrupción de las jóvenes feministas en la calle, en el espacio público, hay un hecho, ¿cierto? Yo le puse la acusación porque los contenidos de lo que hacen las tesis en estos últimos años son contenidos enormemente fuertes para marcar, ¿cierto?, el peso que tiene el patriarcado sobre el destino y las vidas de las mujeres, sobre todo resaltando, ¿cierto?, los feminicidios, el maltrato, las violaciones, etcétera, etcétera. Y creo que esta acusación que hacen las mujeres caló fuerte en la sociedad, ¿no? Y esto por la presencia en la calle, ¿no? Porque durante los años de la transición yo creo que hay que también señalar que la existencia del CERNAM, sin movimiento en la calle, sin movimiento feminista, sin una sociedad civil activa, bien poquito pudo hacer, ¿no? Fue un CERNAM, la institucionalización de las demandas de las mujeres es positiva por un lado, pero también es un problema por otro lado, porque si esto no está acompañado de la lucha de las mujeres en las calles, en el espacio público, si no está acompañado por movimientos sociales, no pasa nada. Y nosotros tenemos una muestra en nuestro país yéndonos de las mujeres hacia la clase trabajadora, por ejemplo, en el mundo rural, en la reforma agraria había 350.000 trabajadores agrícolas sindicalizados, hoy día no hay ni 20.000, o por ahí. Y con esa disminución de la participación sindical, no hay cambio para la clase trabajadora en el agro, y así en la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, concebir los derechos
los cambios sociales, los procesos de emancipación, sin movimientos sociales, sin organizaciones gremiales, sin sindicatos, es muy complicado porque pasa poco. El Estado no es capaz de llevar adelante solo las demandas de la sociedad civil, ¿cierto? Si no está al lado, acompañado de un control ciudadano de lo que hace el Estado, pienso yo. Esa es una idea. Bueno, la próxima. Aquí tenemos, creo que esto es una foto del Estadio Nacional, donde miles de mujeres siguen con esta idea, ¿cierto?, del himno, se puede decir, de las tesis que ya traspasó la frontera, se cantó en México, en París, en Barcelona, no sé dónde, creo que es un hecho cultural importante lo que logran hacer estas 4 mujeres, ¿cierto?, que logran capturar las ideas que hay detrás, muy influenciadas por Rita Segato, etcétera, etcétera, pero logran capturar lo que la sociedad estaba pensando, pero no podía expresar de otra forma, ¿no? La próxima. Aquí están las tesis, un violador en tu camino, de la universalización de la protesta feminista, que además, ¿cierto?, en la revuelta que ocurre en nuestro país no está acompañada solo de la demanda de las mujeres y las disidencias sexuales, de la protesta feminista, sino que de la cuestión indígena, de la cuestión medioambiental, y haya una confluencia de movimientos sociales que van a llevar, creo yo, a que la composición del actual constituyente tenga estos elementos novedosos, ¿cierto?, de cambio para morigerar las culturas patriarcales, pero también cambios ambientales e inclusión de las minorías étnicas en la sociedad y en el sistema político. La próxima. Y ahora de las luchas de las mujeres al género. Esta categoría, hay que decirlo, es una categoría muy nueva y además tiene un origen muy complicado, porque esta categoría se origina en el Hospital Johns Hopkins y se origina para tratar las desviaciones de los niños con respecto a las concepciones sexuales que existían hace algunos años. O se es niño o se es niña. ¿Y qué ocurría con un infante que era hermafrodita o que tenía, qué sé yo, deficiencia en los órganos sexuales, qué sé yo? Bueno, en este hospital se trataba de normalizar la condición de enfermedad que tenía el niño o la niña que no correspondía a los criterios sexuales de la sociedad de la época. Entonces tiene un origen complejo, donde se mezcla la psiquiatría con la pediatría, ¿cierto?, para normalizar a estos niños con desviaciones biológicas. Ese es el origen de la categoría género. O sea, es una categoría que se origina en un mundo, en una concepción binaria, ¿no?, masculino, femenino, hombre, mujer. Después lo agarran las académicas, bueno, sirve, por supuesto que es una categoría útil para el análisis, pero una categoría analítica. Por ejemplo, la Simone de Beauvoir en El segundo sexo nunca ocupó esta categoría, ¿no? Hizo las denuncias con respecto a la opresión de las mujeres, pero esta categoría no existía en el año 49, creo, del segundo sexo. Entonces es una categoría que hay que tomarla con cuidado, ¿no? Con cuidado. Es una categoría analítica para hablar de fenómenos no determinados por elementos biológicos, es decir, por el hecho que alguien tenga o vulva o pene, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta para cuestionar las formas de naturalización de ciertos fenómenos políticos, sociales, culturales, que atañen a todos los cuerpos sexuados, no solo al de las mujeres, ¿ya? Y esto es súper importante porque suele entenderse el género como una cuestión que atañe solo a las mujeres. Y no es así. Atañe a hombres, a mujeres, a disidencias sexuales, y si nosotros lo encasillamos en las mujeres, no nos sirve mucho para avanzar, ¿no?
Por otra parte, lo femenino y lo masculino corresponde a normas y tecnologías de poder, ¿no? Cuando uno dice mujer, hombre, categoría femenina, masculina, por ejemplo, yo quisiera señalar en relación a que el Estado nunca ha sido neutro, cómo el Estado en Chile configuró lo femenino y lo masculino desde hace bastante más de un siglo. Por ejemplo, Arturo Alessandri Palma hace una tesis en la Escuela de Derecho en 1896 que se llama La vivienda obrera, ¿no? El León de Tarapacá, Arturo Alessandri, fue un gran presidente de este país. Incluso saca las leyes sociales en el año 24. ¿Y qué es lo que dice en su tesis de abogado de derecho en la vivienda obrera? Que el Estado tiene que preocuparse de la vivienda obrera para que haya una mujer cariñosa, suave, que acoja al obrero que ha desgastado toda su fuerza física en el trabajo y pueda reponer su fuerza de trabajo en la casa con esta comida diligente que le va a dar su señor esposo. Entonces ahí tenemos una concepción de género, ¿cierto?, que es clave para entender lo que va a seguir pasando en nuestro país con la tesis de Eduardo Frei Montalva, 1933 creo, que se llama El salario obrero. Tiene un título más largo, pero es sobre el salario obrero. ¿Y qué es lo que dice Eduardo Frei sobre el salario obrero? Que el salario obrero tiene que mejorarse, aumentar para lograr aumentar a toda la familia del obrero. Entonces aquí tenemos lo que dice Silvia Federici. Silvia Federici tiene un libro que se llama El patriarcado del salario. Entonces, ¿cómo las sociedades de bienestar, sobre todo, conciben lo masculino como el sujeto masculino como un sujeto que tiene que preocuparse de la familia y de alimentar esta familia, pero al lado de este sujeto tiene que haber una sujeta que haga posible en el espacio doméstico, ¿cierto?, la reproducción familiar, la crianza de los niños, la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una división sexual del trabajo, ¿cierto?, que la construye el Estado, ¿no? Así como hoy día estamos tratando en el Estado, que el Estado desarme toda esta historia, el Estado tiene responsabilidad en haber construido esto, ¿no? Yo hice unos artículos, pero hay un estudio de la labor de las trabajadoras sociales desde el año 23 hasta el 50 más o menos, de la Universidad de Chile y de la Católica. ¿Y cuáles eran los discursos de las tesis de las trabajadoras sociales, que en ese minuto se llamaban las asistentes sociales, sobre hombres y mujeres? Las mujeres se tienen que quedar en la casa, las mujeres no tienen que salir a trabajar. La mujer que sale a trabajar es una libertina, ¿ah? Aprende malas costumbres en la fábrica y no cuida al marido y a los niños. Bueno, todo ese discurso, independiente que sea trabajadora social de la Chile, de la Universidad de Chile o de la Católica, todo ese discurso va a configurar un patrón femenino, masculino, ¿cierto?, de división sexual del trabajo, mujer en la casa, hombre en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, el Estado no ha sido neutral y el Estado tiene responsabilidad, así como la tiene la Iglesia Católica y todas las iglesias, en configurar estos géneros binarios, ¿cierto?, de hombre y mujer, ¿no? Bueno, por otro lado, lo que es más corriente como definición del género es que el género es una construcción cultural de la diferencia sexual por encima de los datos de la biología. Eso es como ya como un rezo, ¿no? Todo el mundo, todos decimos lo mismo y es una cosa clara para definir lo que es el género. Pero el género no se refiere solo al binarismo masculino-femenino ni a la matriz heterosexual normativa. Lo que ha logrado, y eso es importantísimo, es abrir la inclusión de otras sexualidades y a las disidencias sexuales como categorías de género, ¿no? Y eso, yo cuando Patricia me convidó a esto, revisé algunas cuestiones de la superintendencia
y vi la circular 812, puede ser, en que se incluye, ¿cierto?, los niños trans, el respeto a las identidades sexuales de niños, niñas y trans. Pero ojo, en el decreto mismo, que tiene 10 páginas, se cuela esta concepción binaria de lo masculino y lo femenino. Léanselo bien. Se cuela. ¿Ah? De repente dice hombre, mujer, y tampoco abre, ¿cierto?, a estas diversidades sexuales que no son solo hombre y mujer. La próxima. Por último, para dar lugar a la conversación, yo quisiera un poco referirme al género en el Estado. Bueno, cierto, se crea acá las Naciones Unidas y las Conferencias Mundiales de la Mujer tienen un peso importante en la creación de estas reparticiones públicas que tienen que incidir en los cambios en las relaciones de género, en la discriminación de las mujeres, etcétera, etcétera. La primera Conferencia Mundial de la Mujer en el 75 y ahí sigue. Hasta en el 95 están dispositivos mucho más concretos, que son vinculantes, que los estados tendrían que tomar para incidir en los cambios en la desigualdad y en las discriminaciones por razones de sexo. Y el género ha entrado en el Estado, digamos, y la transversalización de género y la perspectiva de género son cosas que escuchamos desde hace muchos años, todos los días, a nivel de lo que hace el Ministerio de Agricultura, el de Educación, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Bueno, remarcar esta idea de que el Estado no es neutral, que hoy día está operando, ¿cierto?, usando esta categoría de género para cambiar las cosas y para no hacer de nuestras sociedades binarias, ¿cierto?, en que el hombre y el hombre blanco es el protagonista, sino que abrir el espacio a otras identidades sexuales, ¿no?, y fundamentalmente a las mujeres. Y el Estado ha usado esta categoría últimamente para emplearla como herramienta para el cambio y la generación de nuevas culturas institucionales. Yo recuerdo en la década de los 90 las capacitaciones en género a los funcionarios públicos, que eran, pero de todos los días, digamos, y eso es positivo para lograr cambiar estas culturas institucionales de preeminencia de lo masculino, del poder de los hombres, y ahora hablando mismo con ustedes, yo pregunto, bueno, ¿y el sindicato? ¿Cómo es el sindicato en el Ministerio de Educación? ¿Hay hombres, hay mujeres? ¿Cómo es esa composición en un ministerio tan feminizado por la labor que realiza, ¿cierto? Y más aún, y hasta en el colegio de profesores, yo no sé, poco, creo que hay una mujer que pasó por ahí por la dirigencia del colegio de profesores, pero siendo el 90%, el 80% de los profesores, los dirigentes son hombres. Entonces, todas estas herramientas que se usan para cambiar las culturas institucionales son útiles. Pero, ¿por qué yo coloqué la Revolución Francesa para empezar? Porque los cambios son de muy larga duración, los cambios culturales son terriblemente difíciles de variar, ¿no? Nosotros podemos tener niños y niñas que hoy día tengan incluida en su concepción mayor igualdad, pero la gente mayor, la gente vieja, le cuesta mucho más cambiar, ¿no? Entonces, recordar que estos cambios son de muy larga duración, y creo que las resistencias mayores en estos cambios hoy día están a nivel sindical, ¿no? A nivel sindical es increíble cómo ha costado permear la cultura de las instituciones sindicales para dar mayor lugar a las mujeres. Las políticas públicas y la transversalización de género se usan para dar cuenta de las diferencias y desigualdades en otros sujetos de derecho, ¿cierto? Tipos de mujeres gay, lesbianas, trans. Pero yo quisiera insistir en que lo que se ha hecho en nuestro país con... ¡Ay! Perdona que se me suena el teléfono. Lo que se ha hecho en este país para cambiar estas culturas institucionales y modificar lo que ocurre en esta sociedad responde
a una corriente del feminismo donde hay muchas corrientes y hay muchas ideas, no es uniforme, no tiene una muralla china, digamos, lo que piensa un feminismo, el otro y el otro, porque hay diferencias, así como en todas las ideologías y en el pensamiento, en el conocimiento, ¿cierto? Que lo que ha hecho el CENAM lo ha hecho para un cierto tipo de mujeres y no para todas las mujeres, y que la inclusión de las disidencias sexuales es bien tardía y se hace solo cuando las disidencias sexuales van a luchar por lograr un espacio en la sociedad, ¿no? Antes, no, esto no ocurría, ¿no? Si nosotros vemos cuál es el tipo de feminismo, de ideas que permea la gestión pública en Chile, en el CENAM sobre todo, es un feminismo de corte liberal, con una concepción bastante binaria, con un discurso de igualdad entre hombres y mujeres, y ojalá hombres y mujeres blancos y de clase media. ¿Mm? Porque si no, yo aquí saco los fenicios, digamos, lo que yo hago, las trabajadoras del campo. ¿Qué es lo que ha cambiado para las trabajadoras del campo? Las trabajadoras, los temporeros y las temporeras no tienen derecho a sindicalización. 30 años de democratización y de transición. No hay cambio en 1979, Código del Trabajo del hermano Piñera. No hay, para esos trabajadores, que son 500.000 de personas, con un componente femenino enorme, con un componente de extranjeros enorme, de indígenas enorme, no hay cambio. Ningún cambio. No hay derecho a negociación colectiva. No hay derecho a sindicalizarse. Y las condiciones de trabajo precaria ahí están. La única persona que escuchó, creo, a este segmento de trabajadoras, impulsado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, fue Ricardo Lagos, en el año 2000. Y cambió algunas cositas en el FONASA, algunas cositas de baño cada 50 metros en los packings de fruta, algunas cositas, pero el resto sigue igual. Por lo tanto, y aquí hay yo las convido a leer a una analista que se llama Nancy Fraser, que es una gringa, que habla de los límites del feminismo liberal, cómo el feminismo liberal puede coexistir perfectamente con el capitalismo tardío, que no tiene en cuenta los niveles de explotación que están sufriendo muchos sectores de la sociedad, ¿cierto? Puede convivir con un capitalismo extractivista, puede convivir con una sociedad discriminatoria muy marcada por el clasismo, muy marcada por la desigualdad, y que tenemos que empujar mucho más adelante para que, creo que María y Emilia les hablaba ayer de la interseccionalidad, para que estas categorías, género, clase, raza, etnia, edad, sean categorías que se imbriquen, ¿cierto? Para que incluyan y no excluyan a sectores que conviven, ¿cierto? Con cambios a nivel de las políticas públicas, transversalización de género y qué sé yo, pero conviven como parias de la sociedad que no tienen ninguna posibilidad de experimentar cambios notorios en sus formas de vida, en sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y si nosotros vemos a nivel micro qué es lo que ocurre, ¿cierto? En presencia de este feminismo liberal, de estas demandas de género institucionalizadas a nivel del Estado, y olvidamos que hay sectores muy excluidos de la sociedad, como son los haitianos, las mujeres, las temporeras, etcétera, etcétera, vamos a estar felices, pero vamos a convivir con una sociedad la cual fue cuestionada por la protesta social de era un par de años atrás, o 3 años atrás, ¿cierto? Una protesta social que tuvo en el centro de la revuelta, fue el concepto de abuso, ¿no? El abuso es el concepto que creo que
que mide mejor, diseña mejor lo que ocurrió con la rebelión o del año 2019 y también con el Mayo Feminista. No más abuso. Y si nosotros en el Estado no tenemos en cuenta que el género como herramienta va a servirnos para algunas cositas, pero que hay otros temas que son requete contra importantes, como el tema de la desigualdad sexual, social y otros tipos de desigualdades, vamos a marchar a paso de tortuga, ¿cierto? E ignorando fenómenos que ocurren y que están frenando cambios en distintas esferas de la sociedad. Entonces, creo que es importante que entendamos que la categoría género y también los feminismos son categorías y movimientos polisémicos, que no son uno, que tienen usos distintos, ¿cierto? Y que tienen usos y significados distintos, y que de repente nos sirven como herramientas, sobre todo a nivel del aparato de Estado, para hacer algunos avances, pero que hay otros elementos que importan a la hora de tratar, ¿cierto?, de lograr sociedades con mayores niveles de emancipación, con mayores niveles de igualdad, de libertad y eso. Creo que esta es la última. Carmen. Ah, no. Esta No es la última. Esta sí que es la última. Entonces la pregunta del millón. Estamos a 3 días sí, de la emergencia de un gobierno feminista, de un Boris que ha nombrado en su gabinete a más mujeres que hombres, lo que es inédito en América Latina y en el planeta. ¿Y cómo podríamos pensar nosotros, que andamos más de a pie, en algunas claves para avanzar hacia la emancipación y la no discriminación de mujeres y disidencias sexuales, en concreto en el sistema educativo donde ustedes están, ¿cierto? Ustedes están en un ministerio que es clave para modificar estas desigualdades con respecto a género y disidencias sexuales. Claro, si no cambiamos la educación estamos fritos. Entonces, una de las demandas del movimiento feminista, del Mayo Feminista, fue por una educación no sexista, ¿cierto? Eso fue súper importante, así como la soberanía del cuerpo fue importante, no más femicidio, etc. La demanda por una educación no sexista tenía pero un lugar, ¿cierto?, importantísimo en lo que reclamaban las jóvenes feministas. Yo pensaba, bueno, ¿qué se puede hacer? Para ustedes, ¿qué es lo que sería más importante siendo de afuera, ¿no? Un poco idea suelta, ¿no? Una cuestión importante, y así como me puse a leer este circular número 812, creo que era, es insistir sobre la fiscalización de un acceso al sistema educativo a todas las identidades sexuales, ¿no? Salir de esta concepción binaria, niños, niñas, no. Acá hay otros elementos que están tomando lugar en la sociedad que es importante respetarlos y impedir, ¿cierto?, que haya discriminación. Pero esto tiene un límite, porque creo que el ministerio solo puede actuar a nivel de educación pública, a lo mejor subvencionada, no sé. ¿Y qué hacemos con la educación privada? ¿Qué hacemos con las escuelas del Opus Dei? No sé, yo no sé qué hacemos, pero ahí hay una reproducción de una ideología conservadora, fundamentalista, que compete a las clases dirigentes y a las élites, que son las que mandan. Entonces ahí tenemos un problema complicado. Otra cosa que se podría hacer es una revisión exhaustiva de los programas educativos no sexistas. Yo creo que ahí hay una tarea enorme y súper interesante para profundizar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Fíjense que la Gabriela Mistral en 1906 tiene un discurso ahí en un diario de Vicuña precioso, que podría ser la consigna del Ministerio de Educación, de la importancia de la educación para la emancipación de las mujeres. Creo que es bueno leer ese discurso de la Gabriela Mistral. Otra cosa que se podría hacer son la revisión de las bibliografías en los textos escolares.
No sé si les compete a ustedes eso, pero si nosotros vemos, yo recuerdo haber revisado un texto, bueno, el silabario, ¿cómo se llama? El silabario, el ojo, cuando estaba esa imagen del papá con la máquina de escribir y la mamá con la escoba, o sea, y todavía se usa, creo, ¿no? Y si uno va a ver la bibliografía que hay para estudiar a los pueblos indígenas en Chile, y ve los historiadores que están en las bibliografías, o la ausencia de la historia del movimiento feminista en el país. Es decir, son cuestiones que son requete concha importantes, porque si un niño o una niña o un disidente sexual no aprende que este tema es un tema que ha estado colocado desde hace miles de años en la demanda de la sociedad civil, no va a tener herramientas para existir como ser humano en esta sociedad actual, en la sociedad contemporánea. Entonces ustedes tienen una labor, yo creo, importantísima en ser como aguja en los textos escolares, ver qué les dicen a los niños, qué están aprendiendo los niños, cómo se los dicen, a qué autor usan, por qué no usan a la Elena Caffarena, por ejemplo. La Elena Caffarena en la Escuela de Derecho, en el año 1946, hizo un texto para el matrimonio, el que se legisló ahora en el año 1994, de gananciales. Las gananciales las colocó la Elena Caffarena en 1946 y se legisló en 1994. Entonces, esas cosas, a mi modo de ver, son muy importantes. Colocar a la Gabriela Mistral en los textos escolares tiene cuestiones maravillosas con respecto a la emancipación de las mujeres. Colocar a autoras feministas, ¿cierto?, en materia de historia, por ejemplo, ¿no? A la Julieta Kirwood, por ejemplo, ¿por qué no? Bueno, con eso, señoras, quiero dejar aquí la charla para que conversemos. Hay preguntas o comentarios en el chat. Tenemos a Hugo Díaz. Ahí está. Dice, nuestra dirigencia asume, sigue el mismo camino o patrón, sigue el mismo patrón. ¿Qué estrategia propone para que exista mayor equidad en cargos de autoridades gremiales e inclusive institucionales? Añado que la mayoría de las jefaturas de las divisiones han sido hombres. No está lo que tú comentabas hace un momento de que las dirigencias, el área gremial, el área sindical, sigue siendo muy masculino todavía. Entonces ahí Hugo nos consulta, dice qué estrategia se podría proponer para que exista mayor equidad en los cargos. Pucha, yo no tengo la bola de cristal, pero me imagino que hay cuestiones que son importantes para cambiar un poco estas culturas institucionales sindicales, que son los horarios de las reuniones. ¿Ya? Una vez yo conversaba con la Adriana Muñoz y la Antonieta Sá, que eran diputadas, y decían que los horarios de las reuniones los hombres las fijaban a la hora del cohete en Valparaíso, tomándose un copete, etcétera, etcétera. Y muchas mujeres, diputadas jóvenes, tenían que irse a la casa, a Santiago, más temprano. Entonces, hay temas que son, pareciera, secundarios, pero que atañen a los usos del tiempo femeninos y masculinos, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Los horarios de las reuniones, por ejemplo. La falta de apoyo de los gremios, de los sindicatos de otras mujeres a líderes mujeres, porque, mira, yo creo que hay que desmitificar algunas cuestiones que nos impiden avanzar. Por ejemplo, hay un mito dentro del feminismo, sobre todo en la palabra, focalizado en la palabra sororato, que las mujeres todas somos re buenas, que nos ayudamos entre nosotras, que somos solidarias. Yo creo que eso es una mentira más grande que no sé qué. O sea, las mujeres somos parecidas a los otros seres humanos, a los hombres, a los no hombres, qué sé yo. Somos celosas, fregadas, qué sé yo. Entonces, si hay una líder mujer y no es apoyada por sus congéneres, pucha que le va a costar permanecer en el sindicato.
¿Ah? Pucha que le va a costar pelear, va a estar sola. Entonces yo creo que los cambios de las culturas institucionales tienen que ver con las personas. No hay receta, o sea, si las personas no les cambia la cabeza, no dicen yo quiero que esta compañera esté aquí porque va a ser útil para todo el gremio, para todo gremio, hombres y mujeres, no resulta la cosa, ¿no? Entonces creo que hay que pensar desde nosotras y nosotros mismos cómo contribuimos a una sociedad menos discriminatoria, más igualitaria, de mayor solidaridad, de mayor reciprocidad. Yo creo que a nosotros y nosotras el neoliberalismo nos entró en la cabeza, ¿ya? Nos entró, tenemos comportamiento, por ejemplo en la academia. A nosotros yo tengo como no sé cuántos proyectos Fondesit que me he ganado, pero exigen que uno escriba artículos indexados en las revistas internacionales. Artículos que no lee ni un chileno, por supuesto, ni una chilena. Los leen generalmente los gringos. Entonces uno tiene que pelear con sus compañeros académicos para hacerse un lugar en el mundo y ser único y ser más inteligente y no sé qué, y no sé qué. Entonces, esta cultura nos ha ayudado mucho a acabar o a disminuir lo poco o lo mucho que teníamos de comunidad solidaria, de comportamiento de comunidad, ¿no? De reciprocidad, de tenderle la mano al otro o a la otra. Y creo que ahí eso de repente es bien bueno revisarse uno mismo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy contribuyendo yo a que el sindicato de la superintendencia pase de 4 dirigentes hombres y una mujer a 3 y 3, 3 y 2 y 2 o 3 o qué sé yo? ¿Cómo? Y preguntarnos si esta dirigente, esta líder, ¿cierto? Corresponde y representa al conjunto de otras mujeres o de otros hombres que piensen que esto tiene que cambiar. Y yo creo que, que para esto no hay receta, pero creo que nos obliga a revisar nuestras propias prácticas, ¿no? Porque claro, cuando decimos que hay más hombres en los sindicatos, los hombres tampoco quieren perder su poder. ¿Quién quiere perder el poder? Es difícil tener poder y dárselo a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta que yo no te puedo responder, pero me imagino que con estas cosas, estas revisiones, podríamos incidir para lograr algún cambio y no tan inmediato tampoco, ¿no? Eso. Tenemos dos solicitudes de palabra, Patricia Castillo y después Cintia González. Gracias, Carmen Luz. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, ya. No, solamente aportar con lo que dice Jimena. Yo creo que, pero también creo que estas instancias que nosotros estamos organizando, que como Comisión Nacional de Género hemos creado dentro de la superintendencia, tampoco tengo la respuesta cómo hacer los cambios, pero creo que esta es una herramienta que ayuda, porque vamos interiorizándonos, vamos socializando el tema, vamos adquiriendo conocimiento. Y otra cosa que pasa, como que es muy cierto lo que decía Jimena también, entre las mujeres, dicen sí, se ayudan, sí, pero a la hora de que estás en cargo, eso nos gusta mucho y también se estigmatiza mucho a la mujer que ejerce un cargo dentro de un sindicato, porque como dice Jimena, ¿quién va a querer perder el poder? Obviamente que no, pues nadie. Entonces, pero como hemos escuchado muchas veces, como lo dijo también Jimena, los cambios culturales son procesos largos. Y una manera, yo creo, de ir caminando hacia esa integración son estas actividades, por ejemplo, este conversatorio. El año pasado la Comisión de Género organizó varios. Nosotros hemos estado trabajando en ello para poder lograr el cambio que se necesita. Ir
concientizando y que quede en el inconsciente conectivo que las mujeres tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, pero, ¿no es cierto?, tenemos que interiorizarlo aún más. ¿Cómo? Yo creo que esta es una de las herramientas que podemos ir utilizando para poder cada vez más ser conscientes de nuestro rol y de nuestro actuar, de lo que podemos aportar en nuestra sociedad. Muchas gracias, Pati. Cintia. Ay, sí, perdón, yo quería comentar otro tema que tiene que ver con este concepto que nombra Jimena, que bueno, estoy muy contenta de escucharla, de las tecnologías de lo femenino y lo masculino. Yo creo que esas tecnologías, y así de esa forma, las hemos incorporado tanto y siento que hay una mercantilización sobre esto de lo femenino y lo masculino, donde una va, no sé, por el supermercado y tenéis como el pasillo de las niñas, de los niños, y hablando un poco desde la educación. Yo siento que ha pasado tanto tiempo, yo tengo una hija de 22 años, y estoy desde cuando nació viendo esos temas, y creo que nos da harto miedo hacer las cosas de otra manera. Creo que, no sé, vestir a una niña de azul, y peor, vestir a un niño de rosa o de morado o de otros colores, creo que eso no lo hacemos como en nuestra vida privada. Pareciera que el feminismo o el género, lo que sea, está afuera, está en cifra y apenas afuera, apenas, pero en nuestra vida íntima es como si, y sobre todo si la deconstrucción es el estereotipo, y seguimos reforzando, siento yo, esos estereotipos, y el capitalismo nos sigue reforzando, y es como cómo nos vestimos, o sea, como que todo eso siento yo que está súper estereotipado, aunque tengamos un discurso diferente, porque hay un miedo tremendo. Incluso desde la perspectiva, y ahí me gustaría, ojalá, Jimena, escucharte tu mirada, incluso cuando hacemos estas transiciones al mundo de lo trans, que yo estoy muy de acuerdo con la disidencia, me considero también una disidente de algunas maneras, cómo también se pasa esto de ser niña a ser niño y me visto de azul, entonces cuando hago esta transición de género, entonces ahora me pongo pantalones, no sé qué, y cuando soy un niño y paso a transición de ser niña, soy la niña de rosado y la niña del vestido. Entonces, cómo incluso en estas miradas más radicales, también volvemos a sustentarnos con estos estereotipos que yo siento que finalmente nos tienen súper aprisionados y aprisionados en estas miradas. Entonces eso, quisiera como que si Jimena pudiera comentar algo sobre eso. Gracias. Oye, Cintia, mira, hay un caballero que yo admiro mucho, que se llama Pierre Bourdieu, que escribió una cuestión que se llama La reproducción. Y la escribió a propósito del sistema educativo hace los años 60, 70. Entonces, claro, el tema es la reproducción. ¿Por qué, por ejemplo, en una pareja homosexual se reproducen las conductas binarias? Hay uno que hace la comida y el otro que va a trabajar, por ejemplo. Puede ser, puede no ser también, pero hay una tendencia a reproducir. En lo trans también hay una tendencia a reproducir estas construcciones que forman parte de las tecnologías de género, de lo masculino y lo femenino, en conductas súper disruptoras. Bueno, el concepto de reproducción de Bourdieu es bien útil para entender cómo los hábitus, la palabra hábitus viene de este señor, de Norbert Elias, los hábitos sexuales tienden a reproducirse, aun cuando haya discursos muy transgresores, muy cambiantes. Y eso implica cuestiones como lo que tú señalabas, que yo tengo un niñito, hombre, que se llama Oscar, y le pongo ¿cómo se llama? Un vestido, no vestido, pero un pantalón rosado. ¿Ya? Bueno, hay que ser bien valiente para hacer eso en este mundo, porque si alguien ve a un niñito de 6 años vestido de rosado, va a decir la mamá lo está incitando a ser homosexual, ¿no?
pero la reproducción y los hábitos sexuales hay que entenderlos como sistemas que operan para reproducir y continuar con lo mismo sin cambiarlo, ¿no? Y se necesitan rupturas muy grandes para que esto se modifique. El hecho que la Emilia esté diputada, que es una chica trans de la Escuela de Derecho, ¿cuánto tiempo nos demoramos en eso? ¿Cuántos ataques ha tenido la Emilia de parte de señores de la UDI o no sé dónde? Y bueno, tenemos que convivir con eso, tenemos que actuar políticamente donde sea para impedir que esas cosas ocurran. Yo no sé si será un meme o no sé qué, pero a mí me llegó ayer una cosa que era 8 de marzo hoy día y teníamos que honrar a la mujer más importante de la historia, que era la Virgen María. No sé si será mentira o verdad, y salía un cura al lado que nos vistiéramos de celeste. No sé, yo creo que era talla, porque no me atrevo a pensar que es verdad. Pero convivimos, ¿cierto?, con mecanismos culturales de reproducción de lo antiguo. Y es difícil cambiar. Pero tú tienes toda la razón, o sea, yo creo que tenemos que irnos atreviendo a dar pasos, aunque sean cortos, por cambiar, pues yo señalaba que las luchas y la resistencia de las mujeres en el mundo público y privado son de larga data. Y tampoco tenemos que olvidar que los cambios en el mundo privado son claves. Porque si yo vivo en una casa de una súper feminista famosa, líder chilena, y va y atiende al marido y le lleva el desayuno a la cama todos los días, y el marido no le desayuna a la cama nunca, ese niño o esa niña va a aprender que las cosas son así y que los discursos valen nada, ¿no? Porque lo que vale para un niño, y ustedes lo saben mejor que yo, en el colegio, en la familia, son las prácticas, no son los discursos. ¿Mm? Entonces, no sé, por ahí. Ahora, claro, los hábitos sexuales es un concepto muy bueno para entender lo que tú, Cintia, señalas. La reproducción, Bourdieu y Passerón. Bibliografía. Gracias. Nuestra colega dirigente de ANFASE, Catherine Córdoba. Te escuchamos. Bueno, agradecerle a Jimena porque la verdad es que la charla da como para muchos temas y visiones y aristas. Por lo tanto, le invita a tener mucha pega y reflexionar mucho. Y hay dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención. Uno tiene que ver con cómo esta visión liberal, ¿cierto?, se contradice un poco finalmente con la lucha que tenemos nosotros como mujeres o como género, o en ese avance que damos hacia la lucha de género. Porque me llama la atención cómo el consumo, por ejemplo, asocia o se apropia de ciertos conceptos nuestros y los usa para el consumo, como, no sé, Falabella, me imagino Falabella como Mujer Tú Puedes, y salen como todas así, disidencias, por ser, no sé, la Daniela Vega, sale la Denise Rosenthal, entonces, pero finalmente ese discurso lo que nos invita es a endeudarnos, y finalmente tampoco toma en consideración las condiciones de trabajo en las que trabajan las mujeres en Falabella, por ejemplo. Y que nosotros, si tuvimos algún tipo de información, nos dimos cuenta que en la pandemia fue una de las empresas que despidió trabajadores y hizo pagar el seguro, o que hizo uso del seguro de cesantía para poder mantener a los trabajadores con algún tipo de mantención. Entonces, ahí se produce una contradicción, porque hay ciertos sesgos que finalmente se va apropiando el consumo y nosotros nos vamos sintiendo como, wow, estamos apareciendo en la tele, estamos siendo más empoderadas, pero en el fondo se está transformando en una estrategia de consumo en el que nosotros vamos cayendo y el capitalismo finalmente va haciéndose parte de esto, pero para sus propios intereses. Y lo segundo que me parece muy interesante es, y que me siento como súper también
interpelada es con el tema de la educación inicial. Es muy importante las construcciones culturales que nosotros tenemos en la primera infancia, con respecto, por ejemplo, a la familia. Hay muchas personas que, en mi caso en particular, yo materno sola, y por lo tanto es difícil la construcción porque es como papá, mamá, hijos, día del padre, día de la madre, pero no, los niños que viven con su abuela, los niños que viven con familias homoparentales, hay distintas formas de hacer familia y eso, la educación nos da cuenta de eso. Creo que ahí también es una pega que nosotros tenemos que hacer o avanzar en eso. Y también, por lo tanto, a través de la educación sexual integral, que va a permitir que nosotros podamos abrir nuestra mente a distintas formas de vivir la sexualidad, de conocernos y también, sobre todo, a prevenir algún tipo de abuso. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una pega muy importante en lo que se refiere a educación inicial y te agradezco mucho la diferenciación que estableces entre un feminismo que puede ser más bien liberal y un feminismo que vaya contra eso también. ¿Puedo intervenir? Por supuesto, eso es fácil. Oye, yo creo que lo que dice Katy es clave. Educación inicial y el concepto de familia en educación. Nosotros seguimos operando en Chile con la familia nuclear, papá, mamá, hijitos, y si nosotros no modificamos eso, con una sociedad que ya está sumamente matricentrada porque tiene una gran cantidad de mujeres que están a cargo de sus hijos sin los papás, y papás que se caracterizan por el abandono de sus responsabilidades, ¿cierto? Vamos a lograr pocas cosas, y yo creo que ahí en los textos escolares es clave meter el concepto de familia monoparental, femenina, familia homosexual, porque es la matriz con que uno opera en la vida es el concepto de familia, y la sociedad te está repitiendo a cada rato, ¿cierto?, los discursos de los senadores y los diputados, es todo con familia. Saquen la cuenta de cuántas veces usan la palabra familia en el sistema político. No hablan de otra cosa que de familia. Entonces creo que ese concepto hay que introducir ya cambios para abrir el abanico de familias que hay aquí. No en Timbuktu, aquí. Aquí la familia nuclear biparental se acabó, o es una minoría. Y si nosotros no remarcamos eso, pucha, ¿cómo se van a educar nuestros hijos, nietos, bisnietos, qué sé yo? Y yo insisto en que es un concepto clave para introducirlo en una mayor diversificación de las ideas a nivel de texto escolar y sistema educativo. Y lo otro es la reproducción, la maternidad, la regulación de la natalidad. No se le ha entrado todavía el problema, o sea, estamos en un mundo y en una sociedad que no admite la irresponsabilidad de tener miles de hijos, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que yo no me quiero meter, pero creo que ahí falta mucho todavía. Yo creo que en el gobierno de Frey se hacía más que ahora por reducción del control de la natalidad. En el gobierno del primer Frey, ya en los años 60. Que hoy día es como tabú, que no, que... Bueno, eso. Sí, nos quedamos con estas dos últimas manos ahora en honor del tiempo. Lucía Vázquez y luego Bárbara Garcés. Gracias. Mi comentario es cortito, tiene que ver con el desafío que no lo tengo tan claro, pero son las reflexiones que estoy teniendo esta semana, ayer, hoy día, con respecto al tema, de qué considero que es un desafío que podemos tener a nivel institucional, o país, por supuesto, también, que tiene que ver con pensar, y muy a la mano de lo de la reproducción que mencionaba Jimena, pensar en que a veces para disminuir la brecha de un montón de cosas asociadas al género, se piensan en políticas asociadas a apoyo a la maternidad a las mujeres. Y eso también mantiene estas brechas culturales, porque en el fondo lo que te está diciendo es que son las mujeres las que están acá.
Las mujeres pueden tener ciertos permisos, las mujeres, y los hombres, en el caso nacional, ahora tienen la posibilidad de una licencia postparto, de parto, pero es optativa. Lo que hace que para las empresas, los lugares de trabajo en general, no tanto quizás las instituciones públicas, se ve a la mujer todavía como una persona que puede faltar por licencias, que los niños se enferman, que tienen que ir a X cosas, las reuniones en las escuelas, retirar a los niños, y todas esas cosas socialmente se espera que la mujer se haga cargo. Eso también con los adultos mayores, a veces son las hijas las que se hacen cargo de los padres. No siempre ocurre así, pero en su gran mayoría. Incluso, como han mencionado, a veces no están los hombres ni siquiera. Pero el tema es que creo que es fundamental el ver cómo como institución, ahora me voy a ir a lo micro, podemos generar cierta política interna donde se visibilice que el rol de cuidado de estos otros puede ser de cualquiera. Y esto no es menor porque, pongo el foco, nosotros que nos interesa la educación, el centro es el niño o la niña o el adulto mayor en este caso, si fuese el caso, y no la mamá, el papá, etcétera, sino que siempre poner a los niños como centro, como una persona que requiere un cuidado y que este cuidado se lo pueda otorgar la persona que esté más idónea para hacerlo. Puede ser el padre, puede ser la madre, un día puede ser la mamá, porque puede pedir un permiso, otro día puede ser el padre, o el abuelo o la abuela, que están trabajando pero están ayudando, no sé, el tío, la tía, etcétera, pero hay un foco donde el cuidador o los cuidadores principales requieren ciertas facilidades, flexibilidad para abordar las necesidades que tienen. Dejándolo así, creo yo que podemos avanzar culturalmente en visibilizar que el cuidado es una responsabilidad de todos. Y por tanto, en la educación, los niños que crecen con nosotros van a estar viendo que a veces va a estar el papá, a veces la mamá, a veces la abuela, el abuelo, etc. O siempre la mamá, pero sus compañeros pueden estar ambos. En el fondo, el rol no va a estar siempre centrado en un género. O incluso peor, en un sexo, porque tampoco la política es por género. Y eso ayuda también a la no reproducción. O sea, tengo una niña de años 7 y me doy cuenta del impacto que tiene la crianza por mucho que vaya al jardín y que esté mucho en el jardín. O sea, yo digo una palabra y ella se la aprende y no se la saca más. La aprendió y, o sea, una tía le dijo pata en vez de pie y ahí quedó. Y todavía llevo casi un mes tratando de sacarle que diga pata, o sea, que diga pie en vez de pata. Y eso es un detalle, pero veo gestos de ella, acciones, cómo trata a los animales, cómo trata a los otros, que están reproduciendo claramente el cómo nos tratamos internamente en la casa. En mi caso, entre mi pareja y yo, mi marido y yo. Y por tanto, cómo nos repartimos las tareas en la casa también. Entonces, el tema de que desde el trabajo, desde los espacios laborales, podamos o no tener ciertas posibilidades, que ahora en pandemia ha sido un tema, con respecto a nuestros hijos, también a ellos les da cuenta de lo que se espera de ellos. En mi caso, tengo una hija, de lo que se puede esperar de ella el día de mañana. O sea, ella tiene que aprender a cuidar, a ser amorosa, a ser cariñosa. Ha recibido también respuesta en torno a eso al sus 2 años y medio. Y en plena pandemia, respecto de eso, cómo vestirse, que es el tema que mencionaron ahora. Yo sí era de las que la vestía con ropa supuestamente de hombre, que a mí me parecía neutra. Y la gente la decía, qué lindo el niñito. Entonces era, y todo el rato, yo no es niña ya. Y eso, ella empezó a decirse que era un niño. Entonces, uno puede decir, lo es, no lo sé, pero tenía 1 año y algo. Entonces, como que son cosas que tienen que ver con lo cultural, pero también, para irme, porque se puede hablar de 1000 cosas, en lo puntual estoy hablando de cómo poder repartir los beneficios o igualar los beneficios respecto a las maternidades o paternidades de los funcionarios para que todos se vean con el rol de cuidado, para que desde la política, ya sea micro de alguna institución o macro a nivel país que debería ser, se visibilice que todos estamos a cargo de, y no es solo responsabilidad de las mujeres. Y eso ayuda también en que los niños que están creciendo visualicen eso.
Muchas gracias, Lucía, por tus palabras. Bárbara. Sí, ¿me escuchas? En el fondo es como preguntarle a Jimena, cuando se habla de, bueno, este tema del concepto de familia que hay en la educación inicial, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de que, por ejemplo, la formación de la educación inicial está principalmente dominada, de alguna forma de decirlo, por mujeres. De hecho, la carrera existen educadoras de párvulos y no así hombres que sean educadores de párvulos. Pero al trabajar en colegio y ahora trabajar en la agencia, siempre hay todavía un estigma de parte por eso yo puse en el chat que había que también educar a los padres, porque creo que a los niños uno con los actos puede de alguna u otra forma ir modelando ciertas conductas, ciertos estereotipos o también ciertos conceptos. Pero, ¿qué pasa con los padres? Y ahí venimos de una generación que claramente es súper juzgadora de eso. O sea, de hecho, que exista un jardín solo de hombres educadores de párvulo, yo creo que no, nadie inscribiría a su hijo ahí, y porque además hay un concepto también así como de que el hombre es incapaz o que el hombre es maltratador, etcétera, en relación con la infancia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo si bien podemos modelar la conducta de los niños y niñas, cómo también el sistema de alguna manera estereotipa la formación inicial? Entonces, ¿cómo también existe lo mismo pasa en educación básica? Yo estudié en los años 80 y yo recuerdo haber tenido, por ejemplo, profesores en primero básico varones y en la básica. Sin embargo, la tendencia que existe actualmente en las escuelas es que la enseñanza básica, por lo menos de primero básico, cuarto básico, sea principalmente de mujeres, de profesoras. Entonces, ¿cómo de alguna forma es posible ir sacando, digamos, este estereotipo sin que exista también el juzgar también de los padres? Porque son los mismos padres los que juzgan, por ejemplo, no sé, si en el libro de biología o en un libro del Ministerio de Educación saliera una familia homoparental, eso es noticia, eso es un reclamo de apoderados, eso es todo, hay todo un círculo. Si llega un profesor trans a hacer clase en enseñanza media, ¿ya? O también estamos a años luz de aceptar ese tipo de disidencias, pero no por los adolescentes, no por los niños, por los padres que somos los formadores y por todo estas ideas preconcebidas que tenemos respecto a eso. Lo que dice Bárbara, yo creo que lo que dice Bárbara es una cuestión muy importante, cómo incidir. Yo creo que el hecho de que las parvularias y la educación inicial sea femenina y la primaria también, la básica, el cambio de eso tiene que ver con el cambio en el estatus del profesor o la profesora. Si tú valorizas la labor del profesor o la profesora, le pagas más, tienes mejor salario, te apuesto que muchos hombres se van a ir a estudiar eso a las universidades. Pero en tanto el estatus del profesorado sea bajo, va a estar feminizado. Todas las carreras de bajo estatus o prolongaciones del rol doméstico son femeninas. ¿Cómo cambiamos eso? Valorizando esas carreras, pagándoles más a los profesores. Es la única manera, yo creo, porque eso es automático. O sea, si en medicina, ¿quiénes son los cirujanos hombres? Cirujanas hay como una, ¿no? ¿Por qué? Porque ganan mucho más plata. Entonces, si tú no, el estatus de esos profesionales no cambia, no vas a cambiar esa relación femenino-masculino o trans o qué sé yo. Y eso pasa por incidir culturalmente en las universidades, luchas gremiales de los profesores,
cambio en el discurso de los profesores, porque mientras el colegio de profesores tenga discursos que son como del siglo pasado, tampoco va a haber mucho cambio. Entonces esa es una conjunción, ¿cierto?, de elementos que van a modificar aquello que tú dices que es esto. Y lo que tú decías me hizo recordar un hecho de hace miles de años, en que yo tenía un hijo en el colegio y una apoderada dijo que tenían que sacar de la lectura de no sé qué ramo a Franz Kafka con la Metamorfosis, porque eso era asqueroso. Una mamá. Y vieras la pelotera que se armó en el colegio porque casi todos los padres estaban por sacar la Metamorfosis de Kafka de la bibliografía, porque ese libro era un asco y iban a corromper a los niños, no sé qué. O sea, la reproducción, que ahí tenemos cómo se va reproduciendo, ¿cierto? Y los padres son un gran freno a los cambios. Yo estoy enteramente de acuerdo contigo, pero pienso que pasa por el cambio en el estatus del profesorado. Bajo salario, mujeres. Alto salario, hombres. Carreras prestigiosas, hombres. Carreras devaluadas, mujeres. Y eso es estadísticamente comprobable. Muchas gracias. Nos quedamos con muchas reflexiones, Jimena. Agradecemos mucho tu participación. Agradecemos mucho la compañía de ANFASE. No sé si Catherine, no, ya ha hablado harto, Catherine también. Muchas gracias, Catherine Córdoba, dirigente de ANFASE, también representante de la FENADU. Agradecemos mucho, Jimena, por tu tiempo, por tu espacio, por la dedicación. De verdad, nos llevamos mucho que reflexionar a nuestros espacios laborales, espacios familiares, espacios de dirigencia. Así que, de verdad, Jimena, reitero mucho mis agradecimientos. Bueno, que las cosas sean mejores para nosotros a partir de 3 días más y nada, más calle y Estado controlado por la calle, diría yo. Así que muchas gracias a ustedes por escuchar y bueno, cualquier cosa nos estaremos viendo.